claves tan importantes para vivir tiempos finales, Señor, y queremos darte gracias por eso. Queremos bendecir tu nombre, Señor, porque hay provisión del cielo para cada temporada, para cada tiempo que nos toque vivir, Señor. Sean tiempos de calma o sean tiempos complicados, hay provisión del cielo y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, y disponemos nuestros corazones para poder recibir de ti todo lo que tú quieres darnos y también para que se ensanchen, Dios, que se ensanchen, Señor, al escuchar tu palabra, que podamos ser como aquellos que extienden el sitio de su habitación, que alargan las estacas, que las ponen más allá, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, amorcito. Gracias, Juanjito, querido amigo, por estar acá. Realmente ha sido un gusto y una alegría poder compartir esta enseñanza con Juanjito. Y bienvenidos todos. Gracias por estar nuevamente. Hoy es la conclusión. Hoy ya es el cierre. El tercer y último capítulo del libro es lo que vamos a ver. Pocos capítulos, pero impresionante la profundidad de este libro. Realmente con Juanjito estamos muy sorprendidos por todo lo que hemos podido encontrar, ¿no? En el camino. Y wow, realmente, como dice el Señor, en su palabra hay tesoros escondidos. Y qué hermoso, además, es poder mirar la profecía, poder prestar atención a aquello que hablaron los profetas de parte de Dios, por todo lo que nos revelan acerca de Dios y también por todo lo que nos lleva a nosotros a reflexionar y a meditar y además a poder abrazar para ser entendidos de los tiempos que vivimos y de los tiempos que vendrán. Así que es muy importante por eso el prestar atención a la profecía y ha sido realmente una bendición para nosotros. Yo sé que Juanjito también va a expresar lo suyo. Así que, Juanjito, quiero darte, por favor, lugar a dar unas palabras antes de que podamos arrancar. Bienvenido, Juanjito. Gracias, Ariel. Es una gran bendición el poder estar aquí y el poder compartir acerca de este libro. Creo que realmente nos lleva a poder conocer el corazón de Dios, pero así también a poder entender los tiempos que se vienen, ¿no? Un poquito más. Creo que nos trae claridad de quién es Dios y qué es lo que Él está, qué es lo que va a hacer. Gracias por esta oportunidad de poder compartir junto a ustedes y poder aprender, y poder crecer en el conocimiento de Dios. Muchas gracias. Gracias, Juanjito. Ahora sí, vamos. Bueno, rápidamente, simplemente quería recordar algo muy importante que vimos la semana pasada, que escudriñar la profecía y prestar atención a la voz de los profetas nos va a alinear y nos va a ayudar a ver tres cosas que los profetas veían con claridad. Lo primero, ellos se centraban en Dios, en su actividad, en lo que Él hizo, en lo que Él estaba haciendo y en lo que Él iba a hacer. Y esto nos da una clara imagen de una realidad, que Dios es el Dios de la historia y que Dios es el Dios que obra también sobre todo lo que Él ha creado, con soberanía por sus propósitos y sus designios. Lo segundo, ellos se centraban en el carácter y en la integridad de Dios y eso es lo que nos dan a conocer. Dios es consistente en su carácter. Él es una combinación de justicia y de misericordia, pero también es un Dios que manifiesta juicios y que restaura. Entonces, podemos entender a través de este libro que Dios manifiesta todos estos rasgos de su carácter y de esa integridad que Él mantiene. Y lo tercero, justamente, es la capacidad que tiene Dios también de ser flexible, en el que Él puede cambiar dependiendo de la respuesta de nuestro corazón. Lo que veíamos en Jeremías 18, cuando Dios le pregunta al profeta, ¿has entendido la lección del alfarero y de la arcilla? Y que nosotros en sus manos somos arcilla, que Él quiere moldear, pero que también hay una respuesta de nuestro corazón a Él, ¿no? Entonces, básicamente los profetas nos muestran estas características y ellos apuntan siempre a estos aspectos de Dios. Ahora vamos a entrar de lleno ya al capítulo 3, sin más preámbulos, pero lo importante y quiero decir lo interesante sobre este capítulo es que podamos entender que es un capítulo
que tiene que ha despertado cierta polémica en relación a ciertas posturas escatológicas o a cierta manera de querer mirar los tiempos, de querer mirar a Israel y de querer mirar ciertas situaciones en el obrar de Dios, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante no centrarnos en las posturas, no centrarnos en las posiciones, sino definitivamente centrarnos en la persona de Dios y a partir de Él poder mirar todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él va a hacer, todo lo que Él va a cumplir todavía por delante. Entonces, en ese sentido, tenemos un pequeño preámbulo de algunos puntos que es necesario aclarar. Porque el capítulo 3 en sí de Joel no es un capítulo ni muy extenso ni muy complicado. Básicamente nos habla de dos cosas, ¿no? Del juicio a las naciones y de la restauración de Israel. Y hay ciertos elementos que vamos a ver después con Juanjito. Pero antes de entrar a eso, para que podamos estar todos en la misma página, es importante mencionar las siguientes reflexiones, que vamos a hacerlo punto por punto con Juanjito. En primer lugar, entendamos que Dios es perfecto en todo su obrar. Es un Dios de justicia y de misericordia, pero que manifiesta sus juicios y que restaura. Deuteronomio 32 dice, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, no hay injusticia en él. Él es justo, él es recto. Y en 2 Samuel 22 se dice que su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, él es escudo a aquellos que a él se acogen. Y Job dice cosas muy impresionantes. Job en el capítulo 8 dice, ¿acaso tuerce Dios la justicia? En Job 34, él dice, lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Job 36 declara, ¿quién le ha señalado su camino? ¿Quién le ha dicho, has hecho mal? Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos 11, cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién puede ser su consejero? Y Pablo termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Es desde este lugar que queremos ver el capítulo. Es desde este lugar que queremos concluir el libro de Joel, en el entendimiento de que Dios es justo y es perfecto en todo lo que Él hace, en la manifestación de su misericordia, de su justicia, de su bondad, de su favor y también de sus juicios, de su corrección. Y aún en todo lo que Él va a consumar en aquel día marcado, Él sigue siendo justo, fiel y verdadero y perfecto en todo su obrar y todo es para su gloria. No perdamos de vista esta perspectiva, ¿no? Y creo que es importante que lo podamos remarcar. Ahora, hay unas cuantas aclaraciones también importantes que queremos hacer, porque aquí se tocan algunos aspectos y algunos temas o puntos escatológicos que muchas veces pueden despertar cierta manera, digamos, de pensar o cierta manera de quererlo ver, pero les queremos animar a todos que podamos tener una misma mirada desde la perspectiva de Dios y buscando comprender su corazón en base a lo que hemos mencionado. ¿Saben qué? Benjamín Núñez, del cuarto de oración en Kansas City, dice algo muy lindo. Él dice que debemos tener un corazón para buscar la revelación del Espíritu Santo, porque a través de esas revelaciones que somos transformados. Ahora, tenemos que buscar esta revelación del Espíritu Santo para poder ser llevados a una esfera espiritual más alta en el lugar de la oración y de la intercesión. Es bueno leer libros, buscar información, documentarse, es bueno hacer todo esto, pero el conocimiento nos va a ayudar muchas veces a solamente tener argumentos y a jactarnos, cosa que el apóstol Pablo nos dice que no lo hagamos. Y el Señor mismo nos dice que no lo hagamos. Pero algo revelado por el Espíritu Santo nos va a llevar al lugar de quebrantamiento en oración para que podamos interceder desde el corazón, desde la mirada de Dios. Y eso es lo que les animamos a todos. Eso es lo que les invitamos a todos que puedan hacer junto con nosotros, por favor. Conforme a la promesa del Señor, cada vez hay más luz para el caminar del justo. Cada vez hay más luz que trae el Señor. Y Él nos anima a que seamos solícitos en guardar la unidad del cuerpo. Que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. Y que de ninguna manera demos lugar a las divisiones,
por posturas. En conclusión, el Señor dice que debemos ser todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, fraternales y de espíritu humilde, dice Pedro, en 1 de Pedro 3:8. Con esa actitud y con ese corazón es que debemos acercarnos a las Escrituras y al Señor para que Él nos abra las Escrituras y nuestro corazón pueda arder como los del camino de Emaús. Entonces, un corazón así va a guardar la unidad y va a dejar que el Espíritu Santo le hable y lo guíe a la verdad. Y que al final de esto no se va a tratar ni de posturas, ni de posiciones, ni de énfasis humanos, sino de la gloria de Dios. Lo segundo, o en este caso lo tercero que queremos también aclarar y poner sobre la mesa, es en el entendimiento que estos temas despiertan celo en nuestro corazón, pero que debemos tener claridad respecto a cuál es la fuente correcta de nuestro celo. Si miramos a Dios y lo ponemos a Él en el centro, el celo de nuestro corazón va a ser respecto a su nombre y a su gloria, a su dignidad. Y eso es lo que tenemos que tener respecto a todos estos temas en relación a Israel, a la iglesia, a las naciones y a tiempos finales. Si Dios está en el eje, todo lo demás va a tener su lugar correcto y no vamos a tener que tropezar en conflictos y en divisiones por las posturas. Es una realidad que el entendimiento acerca de la relación entre el pueblo de Israel y la iglesia ha producido conflictos y muchas veces divisiones y aún heridas. Sin embargo, esto no debería ser así, porque nuestro celo es por Dios y por la gloria de su nombre. Y nuestra mirada debe estar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del corazón de Dios. Juanjito, querido amigo, hasta aquí quieres mencionar algo más, por favor, sobre estas aclaraciones. Sí, es importante entender que, como dice Salmos 37:28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Creo que entender que Dios tiene la perspectiva de la historia en todos los momentos que Israel ha vivido, pero así también la historia de la iglesia, es que Él puede sentarse en el trono y poder tener esa autoridad para poder juzgar a quienes están bajo su autoridad, pero también aquellos que han sido llamados a poder arrepentirse, como lo dice el libro de Joel. Entonces es entender que Dios tiene toda la autoridad y eso también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando Jesús recibe toda esa autoridad. Entonces es tener en cuenta de que Dios es quien es el autor, como también lo dice en la palabra, es el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces Él tiene el panorama y la perspectiva de todos los hechos y de todos los detalles que nosotros hemos vivido y que Israel mismo ha vivido. Entonces, eh, decir que Dios no tiene la autoridad cuando la palabra lo está diciendo, es volver a ese, a volver a entender que realmente es Dios juzgando, pero desde una perspectiva de que no lo hacen, mejor dicho, desde una perspectiva de amor, ¿no? De volverlos a traer al pueblo de Israel hacia su corazón, hacia el pacto que ellos habían tenido desde un inicio con Dios. Entonces, es eso, el poder comprender cada vez más que es Dios el que inicia la historia y que todo se relaciona en base a lo que Dios ha hecho desde un inicio. Amén. Así es, gracias, Juanjito. Y algo también importante, que, ¿saben? El estudio de todo esto despierta en el corazón estas preguntas, estas reflexiones que es bueno tenerlas. Y desarrollando finalmente este último capítulo, estas cuestiones han surgido y creo que es importante que el Señor nos lleve a profundizarlas y a tenerlas firmes en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar en muchos lugares algo que nos habla del celo que está en el corazón de Dios respecto a todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho y respecto a todo lo que Él está haciendo y va a consumar. El amor por su nombre, el amor por su nombre.
Isaías 48, el Señor dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Isaías 37, el Señor dice, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad para salvarla. Isaías 43, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 48, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Ezequiel 36, 21, he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, dijo el Señor. Y en 1 Samuel 12, 22, él dice, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Y además esto se acompaña no solo por el celo, por el amor de su nombre, sino que también con el propósito de darse a conocer a el resto de las naciones de toda la tierra. En el Salmo 106, 7 dice que nuestros padres en Egipto no entendieron las maravillas, no se acordaron de su amor infinito, se rebelaron, pero dice, no obstante los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Éxodo 9:16 dice, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Salmo 77 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Josué 4 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que le temáis. Entonces, vemos que estas dos son motivaciones claras en el corazón de Dios, el celo por el amor de su nombre y el darse a conocer. Y en esto cito también importante todo lo que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo nos dice en todo el libro de Efesios algo muy importante, que Dios va a hacer un solo pueblo de Israel y de la iglesia. En Efesios 12, el Señor nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en estos delitos y pecados. Nos dice que es por gracia que somos salvos, por Dios que es rico en misericordia. En Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados para Él y creados para que andemos por caminos que Él preparó de antemano. En Efesios 13, el Señor nos habla que la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, pero sí es un misterio que ha sido revelado y que ahora ha sido dado a conocer, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Efesios 2 nos dice con toda claridad que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo, dice, nosotros hemos sido cercanos a la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y finalmente, el último punto de aclaración es que no tenemos nada de qué jactarnos, ni judíos ni gentiles, delante de Dios y delante de todo lo que Él ha hecho y Él va a hacer. En Romanos 3, el apóstol Pablo lo dice con toda claridad. Nos dice, porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y aquí comienzan los famosos de ninguna manera del apóstol Pablo, porque él quiere ser claro en estos puntos. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera. En ninguna manera, dice, ¿cómo juzgaría entonces Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y en los versos 9 al 12 de Romanos, dice él, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y ahí es donde Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y más adelante en el verso 21 dice en Romanos 11, Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente solo por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y al final es lo que dice Pablo en 1 Corintios, que la cruz
Y la predicación de la cruz es lo que le ha placido a Dios, a través de lo cual traer salvación. Tropezadero para los judíos y locura para los griegos. Pero es la manera en que Dios quiso manifestar la salvación. En Romanos capítulo 2, Pablo habla acerca del justo juicio de Dios. Dice en el verso 3 al 5, tú que juzgas y tú haces lo mismo, ¿escaparás tú del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de... Y miren lo que dice acá Pablo. Él habla de cómo ha sido Dios y cómo es Dios de paciente con nosotros. Dice, menosprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad. Quiere decir cuánto Dios se ha extendido a sí mismo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, palabra clave en el libro de Joel. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Ese día de la ira es el día grande del Señor y de la revelación de su justo juicio de Dios, que es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Entonces, en el verso 9, Pablo les vuelve a decir, tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y miren lo que dice en el verso 11, no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene favoritos. Juanjito decía que el corazón de Dios ha sido llamar a su pueblo siempre que vuelva a Él, a su corazón. Y así también con nosotros, porque ese siempre ha sido el anhelo del corazón de Dios. Como dice Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, porque ese es su anhelo, traernos a su corazón. En los versos 28 y 29 dice Pablo, termina diciendo en este capítulo, que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra. Por lo tanto, aquí le dice Pablo a los judíos, ustedes no tienen de qué jactarse. Y lo mismo en Romanos 11 le dice a los gentiles, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, lo dice Pablo. Dios no ha desechado a Israel. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Pero los escogidos sí lo hemos alcanzado? No, dice. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Y vuelve a decir Pablo, de ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí él nos está hablando de cuál es la relación entre la iglesia e Israel. Y si su transgresión, dice, ha sido riqueza para el mundo y bendición para los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Y de esto vamos a ver con más amplitud en el capítulo 3 de Joel. Y vemos que en los versos 17 y 18 de Romanos 11, Pablo les dice, si estas ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. No te jactes, le dice a los gentiles, contra las ramas. Y si tú te jactas, entiende que tú no sustentas a la raíz se sustenta a ti. En el verso 20 dice Pablo, si por su incredulidad fueron desgajados y tú por la fe estás firme, no te ensoberbezcas, no seas soberbio, sino teme. Y por eso aquí el Señor nos habla claramente el corazón que debemos tener limpio, correcto, a partir de reconocer lo que ha hecho Dios. Mirad pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. Ha sido severo ciertamente con ellos, pero bondadoso para con nosotros. Permanece en esa bondad. Ten un corazón así delante de Dios. Cuando tú como gentil miras a Israel, pues de otra manera tú también serás cortado, dice Pablo. Y finalmente él termina diciendo, porque no quiero que ignoréis este misterio, no seamos arrogantes y que ha acontecido endurecimiento en parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y así termina Joel 3, hablando que Dios ha quitado esa impiedad, ese pecado de su pueblo. Y ese será el pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y esa es la cita de Isaías 59:20, a la que hace referencia Pablo. Entonces, finalmente, Dios es soberano y Dios es juez justo. Y Él sabe cómo ha tratado con la nación y el pueblo de Israel y cómo trata con la iglesia y con las demás naciones de la tierra. Todos y cada uno de los mencionados se tratan de Dios y de su nombre y de su gloria. Creo que es importante que tengamos esto en el pensamiento para que podamos ahora sí ir de lleno al desarrollo de este capítulo 3, que ya es la conclusión del libro. Juanjito, amigo, ¿quieres mencionar algo más sobre esto antes de que entremos de lleno al capítulo ya para cerrar? Sí,
Me hacía recuerdo a Jesús cuando dice nada hago sin que el Padre me lo haya dicho, ¿no? Y es una realidad que Jesús vivía, es una realidad que Él lo ha experimentado y es por eso que nos exhorta en Juan a que nosotros podamos habitar en Él, ¿no? A que podamos permanecer en Él. Y eso es una de las cosas que me sorprende de Jesús, por el hecho de que Jesús mismo, siendo hijo de Dios y Dios mismo, es quien nos da un ejemplo claro de la realidad que nosotros hemos sido llamados a vivir, esa comunión y esa intimidad con Dios. Y es algo que Dios lo ha establecido Dios lo ha querido desde un inicio de la creación. Y es algo que nos está llamando cada vez a depender mucho más de Él, a depender completamente de Él. Y es algo que lo vamos a ver también lo vemos en el libro de Joel, que el llamado es arrepentimiento, pero es a volver a depender de Él, ¿no? Eso. Amén. Así es, todo se trata de Dios. Y tengamos ese corazón y esa perspectiva y esa mirada para poder entender lo que nos hablan los profetas y todo lo que Dios ha dicho y todo lo que ha hecho y todo lo que va a consumar. Y por eso ahora sí, vamos de lleno al capítulo 3. Y la estructura de este capítulo es mucho más sencilla que de los dos capítulos anteriores. Son igual 21 versículos como del capítulo 1, pero vean ustedes, la Biblia Thompson titula este capítulo En el Valle de Josafat y lo divide solo en dos partes. Las naciones gentiles juzgadas de los versos del 1 al 16 y Sión recibe bendición gloriosa, versos 17 al 21. Y la misma división hace David Pawson. Él llama este capítulo el Valle de la Decisión y lo divide en dos partes. Del 1 al 16, venganza contra las naciones, y del 16b, parte B, al verso 21, vindicación de Israel. Y una estructura que me gusta también es la de Horton, que él es un autor de un libro acerca de los profetas menores, Mensajeros de Juicio y Gloria se llama su libro, que lo distribuye la Escuela Bíblica Emaús, y él titula este capítulo El Juicio de las Naciones, y lo divide en cuatro partes. El juicio profetizado, versos 1 al 8, la preparación del juicio, versos 9 al 13, la presentación o manifestación del juicio, versos 14 al 17, y finalmente la permanencia de las bendiciones sobre Israel restaurado, versos 18 al 21. Y en realidad es en esta división que nos vamos a basar ahora con Juanjito, ya para ir al desarrollo ya más dinámico del contenido de este capítulo 3. Pero básicamente nos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 hemos visto las angustias de Israel. En este capítulo 3 vamos a ver el castigo de Dios hacia las naciones y la restauración de Israel cuando Dios manifiesta también su fidelidad. El juicio de Dios sobre Israel ha sido para purificación y para traerlos al arrepentimiento. Pero ahora Dios también va a tratar con la maldad, con los malvados y con los enemigos de Israel y con aquellos que se han levantado en contra del trono mismo de Dios. Versos 1 al 8, vamos a ver el juicio que ha sido profetizado. Y aquí vemos que Dios juzga a las naciones por la manera en que han tratado también a los judíos. Porque Dios es quien ha permitido que Israel sea sometido bajo el yugo de las naciones. Obviamente, como juicio también y castigo a Israel por la actitud de su corazón. Pero de ninguna manera va a dejar Dios impune a las naciones. Ahora, si vamos al texto mismo de Joel capítulo 3, vemos que comienza diciendo, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ya vemos que también Dios en una primera instancia los hizo volver de la cautividad de Babilonia, cuando el Señor a través de Nehemías, de Esdras, ¿no? Utilizando a Ciro, el Señor reconstruye el templo y un pequeño remanente vuelve para reconstruir el templo y la ciudad. Y ahí, en una primera instancia, ya Dios los hizo volver de esa cautividad. Pero ahora el Señor está hablando ya en unos términos más definitivos. Quiero recordarles que muchas de estas profecías han tenido un cumplimiento inmediato, físico. Han tenido también un cumplimiento posterior histórico parcial y que también van a tener un cumplimiento ya final y total. Y es lo que podemos ver también en estas profecías. En el verso 2 dice, reuniré las naciones y las haré descender al valle
de Josafat. Entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron en las naciones y repartieron mi tierra. Esto del valle de Josafat es muy interesante. Se menciona en el verso 2 y también se menciona en el verso 12. Josafat quiere decir Jehová juzga. Básicamente está haciendo referencia. En Zacarías 14 se menciona este mismo evento de Joel 3, pero ahí se habla del Monte de los Olivos, que es la misma referencia al Valle de Josafat. Esto está situado en Jerusalén. Entre Jerusalén y el Monte de los Olivos está este valle. Y ahí corre un río, el arroyo del Cedrón se llama. Y aquí fue el lugar donde Josafat venció a los enemigos de Judá, a Amón, a Moab y a todos esos enemigos mencionados en el Salmo 83, por ejemplo. Por eso que se hace referencia al valle de Josafat. Así también Dios va a derribar a los de Tiro, a los de Sidón, a los filisteos, a los de Edom y a los de Egipto, con la misma magnitud en que van a ser derrumbados, destruidos, como mencionan los pasajes 4 y 19 de Joel 3. Y esto tuvo un cumplimiento físico inmediato cuando Dios también juzgó a estos pueblos. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, Dios permitió que los babilonios lleven cautivo a Israel, pero Dios no le dijo a estos pueblos que también invadan Israel, y ellos lo hicieron. Invadieron también a Israel y lo hicieron con mucha maldad y saña. Dios le dijo, o sea, Dios permitió que los babilonios lo hagan, pero no a estos pueblos. Entonces, en una primera instancia inmediata, también Dios trajo juicio sobre estos pueblos por su maldad. Y así también ellos simbolizan la maldad en las naciones y de la manera en que también han tratado al pueblo judío. Entonces aquí Dios está llamando todo esto a cuentas. Por eso esto se cumplió en un evento parcial, pero también se va a cumplir de una manera final y total ya cuando Dios manifieste su gran día, el día del Señor, el día grande y terrible. Entonces aquí vemos que Josafat significa el juicio de Jehová, cuando Dios se levanta para juzgar a los malvados y a los enemigos y también a las naciones por su maldad. Entonces, en términos generales, este es el escenario para que Dios manifieste su juicio sobre aquellos enemigos y sobre aquellos malvados, en alusión a lo que fue históricamente con Josafat venciendo también a esos pueblos enemigos. Y veamos también que los pueblos se reúnen con la intención de querer destruir por completo a Israel. Pero en realidad lo que ellos no saben es que Dios los ha convocado para Él destruirlos a ellos, manifestando así también su salvación por su pueblo. Juanjito, ¿quieres comentar estos versos 1 al 8, por favor, amigo? Y creo que el hecho de entender que Dios es quien está llamando nos da nos muestra la realidad de Dios, de que Él no olvida y que cada cosa que Él ha establecido y Él ha hablado se va a cumplir, ¿no? Y esto es una muestra de que eh, Dios está llamando a rendir cuentas, ¿no? Y es una de las cosas que me impacta de Dios, que eh, Él tiene en cuenta cada palabra, cada acción y aún el cuidado que tiene sobre Israel, el cuidado que tiene sobre su historia y sobre todo el amor que tiene sobre esta nación. Creo que es una de las cosas que destaco de esta parte, porque el hecho de que Dios empiece a llamar a cuentas, a rendir cuentas delante de Él, es porque realmente el corazón de Dios entendemos que es un corazón que está ardiendo, ¿no? Que está ardiendo en justicia, en amor por su nación, por su pueblo escogido, pero asimismo por erradicar, por quitar toda iniquidad y toda maldad que se ha levantado. El hecho de que Dios hable en Romanos de su justa indignación, está hablando de que Dios realmente ha visto y ha dado todas las posibilidades para que se arrepientan. Y no simplemente a la nación de Israel, sino a sus naciones alrededor de Israel. Y eso realmente nos muestra un corazón de Dios por querer restaurar y por querer dar perdón
querer derramar su perdón y su gracia, aún en medio de esto que estamos viendo. Entonces creo que es una realidad a la cual a veces al leer, cuando yo leía en un inicio decía, wow, qué fuerte lo que está pasando. Pero cuando nos detenemos a pensar en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que Dios está haciendo y por qué está siendo movido, te das cuenta de que Dios realmente está movido en su celo, en su justicia, en su amor por Israel y con un corazón ferviente. Y eso nos muestra de que, y nos da tranquilidad y paz y seguridad de que Dios está observando y está pesando aún cada actitud que podemos tener delante de Él. Entonces, eso nos muestra la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no? Cómo Él puede comprender el inicio y también puede comprender el final. Y eso nos da también una perspectiva de esperanza por el hecho de que Dios mismo es quien inicia la historia, pero es Dios mismo quien la concluye. Es Dios mismo quien trae juicio sobre aquellos que lo han rechazado y aquellos que simplemente han dejado a Dios a un lado, ¿no? Gracias, Juanjito. Y noten ustedes, si ustedes leen los versos del 1 al 8, hay varios elementos que saltan a la vista, como por ejemplo, cómo se manifiesta esta maldad de estas naciones, en que han echado suerte sobre el pueblo, pero han dado a los niños como pago por ramera, han dado a las niñas como pago por vino para beber. Cuando tú, decía un pastor, cuando la maldad ya toca a los niños, el hedor de esta maldad es tan horrible que llega a los cielos y Dios tiene que desatar sus juicios cuando ya la maldad llega a los niños. Entonces, vean, esto nos habla del nivel de esa maldad, del corazón de estos malvados. Ahora dice en el verso 4, justamente el Señor le dice, ¿qué tengo contra ustedes, Tiro, Sidón, Filistea? ¿Quieren vengarse de mí? Pero al final Él les dice, yo les voy a dar a ustedes el pago que les corresponde. En los versos 5, 6 y 7, el Señor habla de las demás cosas que han hecho, manifestando su maldad, vendiendo a los hijos de Jerusalén, vendiéndolos como si fueran mercancía. Al final el Señor dice, pero yo voy a dar la vuelta a esto, porque yo voy a levantarlos del lugar de donde los vendisteis y yo voy a darles vuestra paga a ustedes. Y yo venderé los hijos de ustedes a los hijos de Judá. Es Dios quien viene para poner las cosas en su lugar conforme a lo que Él ha juzgado, porque Él no va a dejar de mirar no solamente lo que hacemos, sino también la intención de nuestro corazón. Él va a juzgar al final todas las cosas, Él va a ponerlas en la balanza. Debemos tener una conciencia tan fuerte y tan real de esto, no con temor, no con temor, sino más bien con una conciencia para tener un corazón que busque alinearse al corazón de Dios, a su justicia, a su misericordia, ser como Él es. Porque aquellos, y eso vimos la semana pasada, ¿quién podrá mantenerse en pie en aquel día? Vimos la semana pasada esto. Y les dejé varios pasajes para que podamos reflexionar sobre ellos, acerca de las promesas que Dios ha dado para aquellos que sí podrán mantenerse en pie en aquel día. Continuamos con los versos 9 al 13. En esta parte vemos ya cuando las naciones se preparan para la batalla. Ahora, vean ustedes los paralelismos que hay o las citas bíblicas que refuerzan el mismo evento y que hablan de los mismos elementos. Por eso, cuando interpretamos las escrituras, debemos tener el contexto de todas las escrituras. Es la Biblia la que mejor se interpreta a sí misma y es el contexto de la Biblia la que mejor explica cada pasaje. Y no por eso que no debemos ir más allá. Las naciones se van a levantar, pero vean lo que dice Apocalipsis 16 del 13 al 16. Es exactamente lo que se habla en Joel 3, 9 al 13. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales.
van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Está hablando de este evento. He aquí, vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y miren lo que dice el último verso 16 de Apocalipsis 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que quiere decir valle de Megido o monte de Megido. Y aquí nos está hablando con claridad de este mismo evento. Entonces, cuando el Señor les está llamando acá en Joel, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra, forjen espadas de sus asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos, venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. El Señor los está convocando para esta batalla. El Señor está preparando para esta gran batalla. Les dice, despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y aquí es impresionante todo lo que nos hablan las escrituras sobre estos eventos. Respecto a este verso 13 de la hoz y de la mies que ya está madura, vean ustedes lo que dice Apocalipsis 14, del 14 al 20, que se titula La tierra es cegada. Dice Juan, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, tenía en su cabeza una corona de oro y tenía una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel que dijo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Quiere decir que ya estas naciones han llegado al punto en que Dios ya las iba a juzgar. Y en el verso 19 dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En el oriente se hace el vino con las uvas puestas en el lagar y el lagar no es nada más que un hueco hecho en una piedra y ahí se aplasta pisando con los pies las uvas para exprimirlas, para sacar el jugo de las uvas. En Deuteronomio 32, 14 se menciona que este jugo de las uvas es la sangre de la uva. Y por eso es que hace referencia a esto el Señor cuando habla de ese grande día y terrible en que Él manifiesta su juicio en esta batalla en Armagedón, en el valle de Megido, en el valle de Josafat. El gran lagar cuando Dios va a juzgar a las naciones y cuando Él las va a pisar como se pisa la uva en el lagar. Es terrible por eso este grande día y terrible del Señor. Juanjito, ¿quieres mencionar algo sobre esto, amigo? Sin mencionar la soberanía de Dios, mencionar que Dios es soberano. Y como dice Joel, ha llegado a un punto la maldad de ellos. Y creo que hay momentos en los que nuestra justicia como humanos, como personas, mira con tal desagrado los momentos de la maldad, los momentos en donde la maldad llega a un punto de colmo y nosotros empezamos a decir qué es lo que está sucediendo en esta sociedad. Y de repente pensamos que se ha llegado a desbordar de tal forma que el único que puede parar, puede detener esto es Dios. Y eso es lo que vemos en esta parte del libro de Joel. Es Dios quien está viendo, es Dios quien está llamando y es Dios quien está juzgando. Y como tú lo decías, todo se trata de Dios, todo se trata de Él. Él mismo es quien da la oportunidad para arrepentirse y volver.
pero Él mismo es quien juzgará en el día de su ira, y para aquellos que no se han arrepentido será terrible, pero para aquellos que han creído será glorioso, porque estarán viendo con sus propios ojos lo que Dios ha prometido que iba a hacer se está cumpliendo. Y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Amén. Y quiero animarles, por favor, a que ustedes puedan ver Isaías capítulo 2, versos 1 al 4 y Miqueas 4, versos 1 al 3, porque hablan exactamente de lo mismo. Y vean ustedes qué es lo opuesto a lo que sucede después de esta gran batalla, después de lo que Dios hace cuando se manifiesta. Porque Él les dice para la batalla, preparen sus armas, les dice, conviertan el arado en arma, ¿no? Conviertan sus arados en flechas. El Señor les dice que se preparen para esta batalla, pero luego lo que dice Miqueas 4 y lo que dice Isaías 2 es que acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto ya es cuando Dios ha restaurado. Pero vean ustedes que es lo opuesto. Ahora Dios dice el verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a los pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y esto sucederá después de este gran evento en que Dios va a manifestar sus justos juicios su día. Y esto que decía Juanjito es tan importante respecto a la maldad, porque recordemos el pasaje clave de Joel, es Joel 2:13, que nos dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero Él tiene un día para la ira. Tiene un día para manifestar su ira. Y, ¿saben? Cuando yo estaba meditando sobre esto, Dios me llevó al Salmo 73, que tiene mucho paralelismo con este capítulo 3 de Joel. Ustedes saben quién era Asaf, el autor de este salmo. Era alguien que se conflictuó justamente con la maldad, con que él veía a los malvados prosperar. Pero cuando él dice, por fin entendí y comprendí cuando entré al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los malvados que prosperaban. Y Asaf incluso llegó a tenerles envidia. Ahora quiero resaltarles las características de estos malvados que dice Asaf en el Salmo 73. Eran arrogantes, impíos, insensibles. La soberbia era su corona, se cubrían con vestido de violencia, sus ojos saltaban de grosura porque dice que lograban con creces los antojos de su corazón. Se mofaban y hablaban de hacer violencia, eran altaneros y ponían incluso su boca en contra del cielo. Su lengua paseaba la tierra y se burlaban de Dios. Vean las características de estos malvados. ¿Cuál fue el fin de ellos? El verso 19 lo resume muy bien porque dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores y así va a ser ese lagar, así va a ser el cumplimiento de esa profecía de Joel 3. Notemos ahora cómo comienza y cómo termina el Salmo de Asaf. El verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y miren cómo terminan los últimos versos 26 al 28. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Y así es como concluye el Salmo 73 de Asaf, que tiene tanto paralelismo con Joel 3. Y ahora vamos a ver un elemento más adelante en la siguiente parte, que son los versos 14 al 17, cuando aquí ya se ve la manifestación de este juicio. Juanjito, ¿quieres comentar? ¿Tú quieres comenzar comentando estos versos 14 al 17, amigo? El verso 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque está cercano, porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión, ¿no? El sol y la luna se
oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Creo que es importante recordar que el Valle de la Decisión también es llamado el Valle aquí lo tengo. Es en el valle donde se decide quién va al cielo y quién va al infierno. Creo que es una de las cosas que Dios está mostrando en este pasaje, el juicio de Dios, pero asimismo la decisión, ¿no? De poder, de aquellos que han elegido y han decidido por su propia voluntad alejarse de Dios y menospreciar los mandatos de Dios y los preceptos de Dios. Y eso es algo que nos lleva a entender de que la palabra dice que Dios nos ha dado libre albedrío para poder elegir el bien o el mal, poder elegir el camino de la vida o poder elegir el camino de la muerte. Y eso es algo que nos lleva a entender que ha puesto Dios una responsabilidad y una libertad, la cual nos pone en una posición de, Señor, tú eres soberano, pero asimismo tú nos has dado la libertad de poder decidir. Y eso es algo que realmente muestra el corazón de Dios al darnos esa libertad. Y el momento que estamos viviendo en este verso, nos damos cuenta que es Dios juzgando, pero asimismo llamando a cuentas por la decisión que hemos tomado. Y es algo que muestra cómo Dios ha sido paciente, y lo hemos leído. Dios es paciente y espera. Nos da una ventana de oportunidad para arrepentirnos y nos da una ventana de oportunidad para volver a Él. Pero también hay un momento donde Él va a traer a juicio y va a traer a cuentas todas aquellas decisiones y aquellos momentos donde hemos escogido la vida o hemos escogido el camino, alejarnos de Él. Y eso es algo que me impacta de Dios por el hecho de que Dios conoce el principio, conoce el final, conoce todo nuestro trayecto, toda nuestra vida, y eso nos lleva a entender cómo Dios puede darnos esa libertad, cómo Dios puede darnos ese albedrío para poder decidir. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios en este momento está juzgando y está trayendo ese momento, está trayendo ese momento de juicio sobre estas naciones por la elección que ellos han hecho, ¿no? Y eso es algo que vemos que Dios lo está cumpliendo y que también en Isaías ha sido anunciado que Él llamaría a las naciones. Y eso es algo que muestra que Dios lo ha anunciado. Es algo que me impacta cuando veo en la palabra que Dios lo ha anunciado. No simplemente es algo que Dios ha llamado, sino que Dios lo ha anunciado con anticipación. Recuerden por eso que Joel capítulo 1 comienza diciendo, a partir del verso 12, dice, toquen trompeta, anuncien a mi pueblo y anuncien a los moradores de la tierra. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 2, anuncien a los moradores de toda la tierra. Él lo ha anunciado, Él lo ha dicho y lo ha repetido y lo ha reiterado. Y recuerden lo que dijimos en las clases anteriores, el día del Señor es cuando Dios se manifiesta y termina el día del hombre. Termina ese tiempo de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos determinar hacia dónde va nuestro corazón. Ese tiempo de gracia que Dios ha extendido con tanta paciencia y longanimidad, como decía Pablo. El día del hombre y aún el tiempo que Dios le ha dado a los malvados. Pero cuando venga el basta de Dios, es la manifestación de ese su día, el día de Dios. Se termina el día del hombre, se termina el día de los malvados. Y es cuando Él se manifiesta. Y vean ustedes las características que nos dice estos pasajes, ¿no? 14, 15, nos dice
el 15 y 16, en realidad, el sol se va a oscurecer, las estrellas se van a retraer de su esplendor, el cielo va a temblar y la tierra van a ser conmovidos. Y vean ustedes cómo la misma naturaleza responde a lo que Dios está haciendo. Ahora, esto ha tenido un cumplimiento parcial en la muerte de Jesús. Eso lo mencionamos la semana pasada. Cuando Jesús estaba en la cruz, se oscureció el sol. Pues ahí también Dios estaba manifestando su juicio sobre el pecado en Cristo Jesús, el precioso Cordero que fue inmolado por nosotros para redimirnos con su sangre. Pero va a tener un cumplimiento total en este día del Señor. Y vean ustedes el paralelo que hay también con Mateo 24, cuando el Señor Jesús lo dice. Dice que inmediatamente después de la tribulación, cuando vengan todos los eventos que están descritos en Apocalipsis, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor. Las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y con gran gloria. Ageo 2:6 dice que porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Vendrá un tremendo y majestuoso terremoto sobre la ciudad. Dios va a conmoverlo todo cuando Él se manifieste. Y ahí los ejércitos de las naciones van a ser vencidos, van a ser destruidos. Zacarías 14, 1 al 3, dice lo siguiente, y está hablando de este evento. Dice, aquel día, el día de Jehová que viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y serán violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, pues Dios habrá preservado un remanente. Porque después dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dios guardará ese remanente. Y ese remanente es el que lo va a contemplar, el que lo va a abrazar y va a poder verlo y va a ser conmovido su corazón. Porque se darán cuenta entonces que Jesús es el Cristo, el Mesías anhelado. El nombre de Jesús quiere decir Jehová el Salvador. Se cumplirá Zacarías 12, 9 al 11, que dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Recuerden cómo termina el capítulo 2, en el verso 31. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén y en el valle de Megido. Ahí está. Es ese cumplimiento de esa profecía. Y eso lo dijo Zacarías. Y es así como se va a manifestar el Señor en aquel grande, terrible día. Y ya para terminar, vamos a ver los versos 18 al 21, los últimos pasajes del capítulo 3. Después de todo esto, Dios va a derramar las grandes bendiciones, va a traer restauración. Recuerden cómo concluye también los últimos pasajes del capítulo 2, cuando Dios habla de que va a enviar una lluvia para restaurar la tierra, para que vuelva a haber abundante provisión, el trigo, el vino y el aceite, que no va a faltar. Y también ese gran derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Esto se cumplirá recién aquí. Entonces, nos dice en estos últimos pasajes de Joel la gran manera en que Dios va a restaurar a Israel. Esa restauración con abundancia y también con sanidad, porque nos habla de las fuentes del río de Dios. Ezequiel 47, 1 al 12, les animo que lo lean en sus casas, pero básicamente describe el fluir de ese gran río de las aguas que fluyen del santuario de Dios y que son para sanidad. Leamos el último verso 12 de Ezequiel 47, dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Vean el paralelismo que hay con el Salmo 1. De aquel justo plantado junto a esas corrientes de agua. Dice, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y aquí es como Dios está restaurando también a su pueblo. Notemos lo que Asaf declara, por eso les dije que había un paralelismo también con el Salmo 73. En el verso 10 dice Asaf, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí
y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es este cumplimiento que está atado juntamente con aquel día en que Dios trata con el malvado en sus justos juicios. Y finalmente, los últimos versos hablan de lo ya citado en el capítulo 2 de Joel, en el verso 27, cuando dice, conocerás que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Ese es Dios, fiel a sus promesas por amor de su nombre, fiel a todo lo que Él ha dicho y para manifestar su carácter como un Dios justo, como un Dios misericordioso, como un Dios que trae juicios y que a través de ellos purifica el corazón para que pueda ser despojado de la maldad. Y eso es lo que habrá hecho Dios con Israel y también lo hará con las naciones. Y el fruto de todo esto es lo que vemos en el cántico de Moisés, en el cántico del Cordero, en Apocalipsis 15, donde declara que cantarán este cántico y le dirán, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es Dios, tremendo, soberano, bendito por siempre. Amén. Adelante, Juanjito. Una de las cosas que me impresionaba en esta parte, en estos últimos versos, es que todo esto lo está diciendo en el contexto que está llamando a su pueblo a arrepentirse. Y cuando lees los 3 capítulos te das cuenta que Joel está describiendo y está diciendo estas palabras justo en ese momento que Israel eh, ha enfriado su corazón. Y creo que es una de las cosas que nos muestra de Dios acerca de que Él es capaz de hablarnos en cada una de las temporadas que vivimos, en cada uno de los momentos que pasamos. Dios es capaz de hablarnos y aún mostrarnos qué camino tenemos que elegir. Creo que es una de las cosas que Dios hace continuamente con nosotros. Y eso muestra cuán grande amor tiene por cada uno de nosotros, incluidos como aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Y eso muestra qué es lo que estaba pasando en Israel, cuál era la condición, pero así también qué es lo que iba a suceder en el futuro, qué es lo que iba a venir. Y eso nos da una realidad de Dios hablando como un padre a su hijo, a la nación de Israel, diciéndoles, yo veo esta condición, llamo a que anuncien ayuno, oración, a que se arrepientan, a que vuelvan a mí, pero al mismo tiempo quiero que vean lo que va a pasar más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con ustedes si ustedes me escogen? Y aún cómo los voy a atraer. Creo que es una de las cosas que Dios nos muestra, la capacidad de Dios de atraernos hacia Él y aún estar con su corazón cerca de nosotros. Y el hecho de que hable de esta realidad de la restauración de Judá, de Jerusalén, nos muestra ese Dios bueno que va a traer justicia, que va a llamar, que está como dice su palabra, Él ha venido a morir, se ha entregado, no simplemente por Israel, sino por todos nosotros. Entonces creo que eso nos pone en una realidad de Dios que es totalmente distinta a la que podemos tener simplemente al ver los juicios de Dios o simplemente a enfocarnos en una parte de Dios. Creo que nos da un panorama y una perspectiva de Dios diferente, que es el Dios que se acerca, que muestra la condición, pero que también nos muestra el camino que debemos escoger. Y eso es algo que impacta mi vida al poder leer esta parte. Gracias, Juanjito. Y ahora sí, vamos a cerrar simplemente con las conclusiones de todo el libro. Hasta aquí hemos terminado ya los 3 capítulos y simplemente un pequeño cierre vamos a dar con Juanjito ya para dar por concluido el estudio de este libro.
Obviamente, esta es una invitación para que cada uno sigamos escudriñando y viendo esos tesoros que hay en la palabra de Dios. Solo quiero decir que el pensamiento clave del libro es el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento nacional y los frutos, las bendiciones por ese arrepentimiento. Y la frase clave es el día del Señor, que creo que ya hemos expuesto con bastante amplitud. Y en esto Dios manifiesta su carácter, su justicia y sus juicios, así como su misericordia y su fidelidad para perdonar y para restaurar. Y todo lo hace por amor de su nombre y para su gloria. Recuerden que en Jeremías 9, él dice, yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y él lo va a establecer. Isaías 48 creo que resume este capítulo 3 de Joel, porque dice y le habla a Israel en el verso 10, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Por eso el Señor los puso a todos en la balanza. Y el verso 18 dice de Isaías, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, le está hablando Israel. Esa reflexión es para nosotros también, en que podamos estar atentos para responder al Señor a su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quiero terminar mencionando al profeta Jeremías en Lamentaciones 3, porque él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos recibido lo que mereceríamos y eso es misericordia. Y gracias recibir lo que no merecemos. Por su misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayó su misericordia. Nueva es cada mañana y grande es su fidelidad. Y dice ahí Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová en los que esperan en él y el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y el verso 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones al Dios de los cielos. Debemos tener un corazón que mira desde la perspectiva de poner a Dios en el centro de todo. Él es el centro de su palabra, Él es el Dios de la historia, Él consumará todas las cosas en su tiempo. Todo lo creado se trata de Él, la humanidad, las naciones, Israel, la iglesia, los tiempos finales, todo se trata de Él y todo es para su gloria. Amén. Juanjito, tus conclusiones, amigo. Definitivamente Dios nos lleva cada vez más profundo en su palabra y a comprender y ver facetas de su carácter y entender que es un Dios cercano a nosotros. Am, el hecho de que en el capítulo 2, verso 13, ¿no? Cuando les dice, rasguen sus corazones. Y esta es la parte que me queda, dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él es un Padre que conoce todas nuestras aflicciones y que también conoce toda nuestra historia y que las palabras que Él habla a través del profeta Joel no son palabras difíciles, son palabras duras, pero también que traen verdad y libertad al corazón de Israel. Y eso nos lleva a comprender de que, o me llevaba a comprender y entender que Dios estaba por Israel y está por Israel, por su pueblo. Es tan grande el amor de Dios por Israel que los los está acercando y llamando otra vez. Y eso muestra que, como dice su palabra, Él es grande en misericordia. Y de hecho, es Dios mismo quien lo declara a Moisés cuando está en el monte Sinaí. Es Dios mismo quien declara, yo soy grande en misericordia
Y es uno de los aspectos que no se me olvida de entender, de que todo aquel que se arrepiente tiene las puertas abiertas del reino de Dios y del corazón de Dios. Ese es el llamado que hace el profeta Joel, pero también nos lleva a conocer el carácter de Dios en su celo y en su justicia por la nación de Israel, por la maldad que se ha levantado y que Dios no va a dejar inocente a aquel que es culpable. Y eso nos muestra la grandeza de Dios, porque, como lo he repetido en varias ocasiones, Él conoce la perspectiva, conoce tiene el panorama completo y aún puede escudriñar, como decía David, nuestros corazones. Y eso le da la autoridad, porque los juicios de Dios también son parte de la humildad de Dios, porque Él es paciente y espera y da esa oportunidad para que su pueblo pueda arrepentirse. Y eso me queda de que Dios encuentra la manera de acercarnos una y otra vez a Él. Amén. Amén. Gracias, Juanjito. Quiero pedirle, por favor, a Ivanita. Ivanita, ¿estás ahí, amiga? ¿Quieres orar para cerrar, por favor, este tiempo? O el Oscarito, tal vez si están ahí. Sí, sí, aquí estamos. Dale, amiga, gracias. Gracias a ustedes, gracias por este tiempo, por nutrirnos tanto con lo que el Señor les ha dado. Muchas gracias, ha sido de mucha edificación. Y bueno, demos gracias al Señor. Señor, te doy gracias esta noche por tu bondad, Señor, por tu gracia sobre mis amigos, Señor, para compartir acerca de este libro, Señor. Que tu Espíritu sea, Señor, trayendo más revelación a nuestro corazón, más convicción, Señor, para que podamos ser este pueblo que responden, Señor, conforme tu justicia, conforme tu gracia, conforme tu verdad. Señor, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Señor, gracias por las riquezas, Señor, reveladas, Señor, a partir de tu palabra, Señor. Gracias porque ella es y puede traer siempre luz, Señor, a nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, alumbrando, Señor, cada vez más, Señor, mientras se acerca el día de tu regreso, Señor, alumbra más, Señor, nuestros corazones, que podamos ser, Señor, redimiendo el tiempo, Señor, en la medida que se acerca el día de tu venida, Señor, y poder ser aquellos que caminan con entendimiento, con celo de tu palabra, Señor. Y en tu misericordia te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, Señor, bendigo la vida de Juanjito, de Arielito, Señor, gracias por estos varones, Señor, que tú, Señor, has levantado, Señor, en medio de esta generación, Señor, que tus propósitos, Señor, puedan ser siempre prosperando, Señor, en sus vidas y a través de sus vidas, Señor, en medio de tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos. Amén.